¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hacer un pastel de crepas. Muy sencillo de hacer, el relleno es exquisito y la producción es de volada. Van a ver qué rico queda, pongan mucha atención porque este postre se va a vender rapidísimo. Bien, vamos a ir ahora con la masa. Vamos a poner primero los líquidos. Es simplemente porque trabaje mejor la licuadora, no es por nada más. Vamos a poner la mantequilla fundida. Ahora vamos a ir por el huevo. Ahí. Y ahora sí nos vamos con los secos. Sal, azúcar y harina. Vamos a ponerlo ahí. Tapamos y licuamos por un minuto. Bien, ya tenemos la masa. Súper importante, un reposo de 40 minutos en el refrigerador. Se va a hacer un poquito más espesa y ya después nos vamos a la sartén. Va a quedar perfecta. Bien, en sartén vamos a poner nuestra masa y todo alrededor. Vamos a esperar a que se cueza. Una vez que está, se empieza a separar los bordes y ahí es donde podemos ver que podemos darle la vuelta. Quedan de este lado las motitas típicas de la crepa. Y vamos a ir poniendo cada una en un plato. Vamos a dejar reposar y después hacemos el cremoso. Y aquí están las típicas marcas de la crepa. Así hasta terminarnos toda la masa. Bien, así quedan, ¿vale? Entonces, mientras que está reposando, vamos a hacer nuestro interior, que es un cremoso. Queda bastante bien, le vamos a poner un poquito de masa de gelatina para que pueda ponerse firme y queda súper rico de sabor. Al final, es muy importante cómo vamos a ir poniendo cada crepa para que quede este pastel de crepas increíble, que es súper bien en casa. Vamos entonces con el cremoso. Acá tengo yemas, vamos a poner azúcar. Vamos a mezclar perfectamente bien. Ahí. Ponemos leche. Volvemos a mezclar. Aquí disolvemos, ¿va? Ahí mezclamos bien y vamos a verter y aquí es cuando ponemos ya a funcionar. Tiene que llegar a 83 grados centígrados, es bien importante. En 83 ya todas las bacterias murieron, sobre todo la del huevo, y entonces ya vamos a poderlo trabajar. Listo, estamos llegando a 81, en 83 apagamos el poder, ahí está. Y agregamos el chocolate. Ahí poco a poco, hasta que se va mezclando, está bastante caliente. Recuerden que ya no tenemos calor en el interior. Parece que se cortara, no se preocupen, ahorita va a entrar una parte de crema y va a quedar perfectamente bien. A temperatura ambiente, ¿va? Va a ir poco a poco. Va a ir una primera parte y así hasta que quede perfecta.
Muy bien, ahí lo tenemos. Y todavía está calientito, ¿eh? Entonces en este momento vamos a ingresar la masa de gelatina. Recuerden ir a la receta, ya la tenemos aquí en el canal, es muy sencilla de hacer, pero importante que la vean. Vamos a ponerla ahí. Y con esta temperatura se va a ir disolviendo poco a poco nuestra masa de gelatina. Bien, ahí lo tenemos. Ahora vamos a verter en nuestro litro. Queda perfecto. Y ahora lo vamos a llevar a que tome temperatura ambiente. Ok, yo aquí tengo un aro de 20 centímetros que le puse papel film o plástico film, plástico de cocina. Acá están mis crepas. Lo que hice fue cortar con todo mi molde y nos vamos a quedar con toda esta como mermita. No lo tiren, ¿eh? Esto se puede tostar y queda buenísimo para paillette feuilleté o otras cositas para texturas. Ok, y así vamos a tener cada una de nuestras crepas, ¿va? Bien, yo aquí tengo 3 crepas. Las voy a partir a la mitad. Las voy a tener acá para empezar a decorar bien. Bien, aquí tengo ya mis crepas que fueron cortadas. Vamos a poner nuestro aro de este lado. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. Todo esto va a ser para darle una vista a nuestro pastel, ¿va? Que quede bonito. Entonces, la primera capa, recuerden que esta es la vista de la crepa, ¿sí? Estas motitas. Vamos a ponerlo aquí. Y que quede bien puestecita. Ahí estamos. Y entonces ahora hacemos esto. Bien pegaditas al molde. Y ahí queda. Queda súper chulo. Entonces, ahora sí, nos vamos con otra crepa abajo. Para que no se nos vaya a salir el líquido, porque está bien el cremoso, recuerden. Y con esto, ahora sí nos vamos. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a poner capas. El cremoso. Y que llegue a todos lados, ¿va? Ya se pueden ayudar. Ya sé que con esto nos vamos con otra capa. Es un trabajito aquí, pero la verdad es que queda el pastel deli. Ponemos acá. Bien, entonces aquí terminamos, última capa. Y ahora con todos estos bordes que nos quedan afuera, lo metemos. Va a quedar bien bonito. Aquí tengo una tijera, aquí corto, para que vayan entrando. Y lo hacemos así. Queda súper bonito el pastel, ¿eh? Pero tiene su chiste, por eso se los puse así. Cortamos y acá podemos ir metiendo ahí. Bien, y nos vamos al congelador, mínimo unas 2 horas. Ok, esto no lo vayan a quitar porque vamos a decorarlo después, al final, con unas fresas y con nuestras crepas. Vamos al congelador. Bien, pues ya se fue al congelador nuestro pastel, ¿vale? Va a tomar forma, va a estar mejor para el corte y sobre todo para la decoración. Después se va a comer totalmente descongelado, eso es súper importante, no lo vayan a servir así, no es pastel helado.
¿Qué vamos a hacer con estas tiritas que nos quedaron de crepa? No se preocupen, las vamos a utilizar. Las voy a poner a secar en el horno y después las vamos a pasar por un poco de azúcar glass y va a quedar delicioso como decoración del pastel, así que pongan mucha atención. Ahí lo, vaya, ahí está. De hecho una piedra, Ojo, no lo vayan a servir así, ahorita lo vamos a descongelar. Entonces vamos a quitar primero todo el plástico. Miren qué bonito les va a quedar el pastel, súper chulo. Vamos a poner aquí. Nos vamos a dar bien un soplete y vamos a calentar solamente para bajar el pastel, ¿vale? Listo. Baja solito. Súper. Y ahora vamos a barnizarlo. Vamos a ponerlo acá. Este es un bote de litro. Tenemos una charola abajo. Bien, charola. Un recipiente de litro. Es simplemente para poner altura y que podamos trabajar. ¿Va? Entonces, aquí hay dos. Aquí yo tengo brillo neutro. La receta ustedes la tienen en el canal. Y pueden bañar así, pueden hacerlo. A mí se me hace excelente en este tipo de pasteles. Entonces, vamos a poner suficiente de este brillo y lo vamos a barnizar, ¿vale? Con eso más que suficiente, vamos a llegar a todos lados, va a quedar súper bonito. Bien, al final, ya que lo tenemos así, entonces ponemos otro pelín más aquí, muy poquito, y nos vamos a ayudar de una espátula y ya le vamos ayudando para que quede súper lindo, no se vean las cerdas de la brocha y queda como terminado muy lindo. Miren qué bonito. Listo. Bien, pues entonces vamos por nuestro pastel. Acá está ya nuestra base lista. Vamos a poner nuestro pastelito aquí, que pegue bien en el centro. Bueno, eso por un lado. Ahora vean, aquí está nuestro crocante, ¿sí? Queda súper bonito y son de las crepas que usamos. Hay quien lo pone así, se ve bien. Hay quien lo pone así, se ve bien. Yo prefiero esto porque ahorita le voy a poner fresas, ¿va? Entonces vamos a ponerlo de este lado. De una vez decoro con azúcar glass. Vamos a ponerlo por acá. Ahí, bien puntual, ¿eh? Entre más arriba va a ser más abierto la caída. Entre más abajo, más puntual. Listo. Muy bien. Y después nos vamos con fresas. Fresas muy chulas, por favor, ¿eh? Súper lindas, bien desinfectadas. Y le va a dar este toque precioso a su pastel. Frescura también se va a ver, ¿no? Entonces tenemos el chocolate, que está el cremoso, súper rico. Después las crepas. Y al final nuestras fresas. Qué bonito, ¿eh? Todo en el mismo ecosistema, no se salgan, por favor. Vamos a ponerlo aquí. Este acá. Ay, qué chulo. Al final, con un poquito de brillo neutro, vamos a darle a cada una de nuestras fresitas un trabajo ahí bonito, que se vea toda la chamba que hicimos. ¿A poco no les gusta? Está precioso, ¿no? Ahí. Ay, qué bonito. Perfecto.
Miren qué lindo, ¿eh? Esto lo vamos a ver de cerca, pero queda un pastel precioso. Súper bonito. Ahí lo tenemos, miren qué bonito, ¿eh? Súper chulo. Ahí está nuestro pastel de crepas, listo para hacer. Ahí tenemos ya nuestro pastel, vean qué bonito, ¿eh? Toda la parte del crocante tostadito, súper bonito de la crepa. Después nuestras capas, ahí tenemos la fresa, súper chula y nuestro pastel. En 25 minutos ya lo vamos a poder cortar, lo van a poder llevar y queda precioso. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Qué preparamos el día de hoy? Pastel de crepas. Muy sencillo, aprendimos a hacer un cremoso y después cómo se tiene que poner para que todas las capas queden súper bonitas, igual de lisas todas y después con una presentación espectacular. Espero que les haya gustado tanto este pastel como a mí hacerlo y presentárselos a ustedes. Así que ahora a vender.